Bem-vindos a Meeple Podcast. Queridos amigos y amigas de Carcassonne, y diría que también del mundo del ajedrez, y por qué no, de todos aquellos juegos de competición 1 versus 1, donde el reloj de ajedrez y los sistemas de competición toman posición ante el protagonismo de la mente, del ingenio, de la habilidad, la inteligencia, el conocimiento y la destreza. Y digo toman posición porque vienen para equilibrar la balanza, no para establecer diferencias o para incordiar. Carcassonne tiene un sistema de competición que viene a establecerse desde el Mundial de Essen hasta cualquier evento nacional y clasificatorio, que es un mix entre un sistema suizo y unos playoffs. En ajedrez este sistema casi no se da, o en todo caso tiene lugar en algún torneo circunstancial o residual. ¿Y por qué hablo de ajedrez? Bueno, porque es el primer protagonista del que toman el nombre los famosos relojes 1 contra 1, relojes de ajedrez, porque es un deporte federado, porque es un juego milenario o centenario en cuanto a la actualización del movimiento de sus piezas, porque existen entidades de distintos ámbitos, regionales o autonómicas, nacionales e internacionales, está reconocido por el COI, desarrolla 5 de las 8 inteligencias de Gartner, porque es el rey de los juegos de mesa, porque existe como asignatura en el ámbito reglado de la educación en una importante cantidad de países. En Carcassonne, tanto en el nacional como en el mundial, en los campeonatos online por equipos y hasta en los clasificatorios para el Campeonato de España, se hace uso de unos playoffs desencadenados a partir de los primeros clasificados en un torneo suizo. La idea aquí es eliminar la parte de la varianza existente en el juego para dar cabida a estos playoffs a jugadores que se encuentran en los primeros puestos sin que hayan quedado primero o segundo, porque una partida en un suizo la puede tener cualquiera, y más si interviene el azar, aunque sea en escaso porcentaje. Pero digo yo, ¿y los playoffs no son duelos a cara o cruz, a vida o muerte? Hoy hemos invitado a Meeple Podcast a un árbitro internacional de ajedrez, no solo para que nos explique su visión sobre este asunto que he comentado, que no tiene que ser la misma perspectiva que la mía, por supuesto, sino también para hacernos entender el sistema suizo, en qué consiste, por qué se creó y cuál es su finalidad, en definitiva, en contraposición a un playoff, y cuándo conviene ese mix o no de sistemas. Además de árbitro internacional de ajedrez, es también un jugón, requisito que pocos árbitros de ajedrez y de talla internacional tienen la capacidad de reunir. Y por si fuera poco, ha usado su conocimiento en ambos campos para la organización y desarrollo de eventos fuera del ámbito del propio ajedrez, en una incursión lúdica y competitiva que ahora nos explicará de manera sustancial. Además, conoce de cerca Carcassonne, lo que lo convierte en el invitado ideal para este encuentro. Querido Ismael Nieto, muchas gracias por estar aquí en Meeple Podcast. Gracias a ti, Joaquín, por la iniciativa y por la invitación, claro. Quería trasladar a la audiencia que nos conocimos por primera vez en un torneo de ajedrez que iniciaste en la Facultad de Física en la Universidad de Sevilla, y yo era un simple participante y venía de la Escuela de Magisterio, y encantado de ver la profesionalidad con que ya regulabas un torneo de estas características. Bueno, si te transmití profesionalidad fue un poco de suerte, porque ese fue el primer torneo que yo arbitré en mi vida y apenas sabía nada de arbitraje, ¿no? Tenía mucha ilusión, pero era un recién llegado, un neófito. La verdad es que salió bastante bien y eso me motivó a continuar. Y la verdad es que recuerdo esos torneos con mucho cariño. Y sobre todo a muchos de los que, como tú, conocí allí, empezando a tener un contacto con la organización de torneos, con el ajedrez federado y con el ajedrez universitario también. Ismael, ¿qué es para ti un torneo regular? Me refiero a la regularidad dentro de un torneo, ¿no? Pues, ¿qué se iniciaría un torneo regular? Que no sería un playoff en este caso. Me refiero a la liga, a la suizo, exactamente. ¿Qué es para ti un torneo donde tiene cabida la disposición de la competición de manera que te puedas enfrentar a más de una persona, en el que se pueda entender que la regularidad es la que te lleva a la cabeza de la tabla, no un solo partido? Claro, los sistemas de competición en deportes, en juegos, en función de
las características de los juegos, del número de participantes, del tiempo disponible, son muchos y variados, ¿no? Muchos deportes, las eliminatorias son lo fundamental, digamos, las ligas y el sistema suizo, que aparece aquí en esta entrevista como un tema central, pues es algo que nace en el ajedrez por las características concretas que tiene el ajedrez, es decir, muchos jugadores, hay que jugar bastantes partidas, no queremos eliminar y por supuesto buscamos que el resultado de una competición nos dé quién es realmente el mejor. Las eliminatorias tienen mucho más azar, la liga es probablemente el sistema más regular, más fiable, pero claro, en una liga no puedes tener 60, 80 o 100 participantes. Y el suizo es una buena solución intermedia para conseguir un buen resultado donde el campeón sea el que ha jugado mejor, digamos, pero no sea muy dilatado en el tiempo y se pueda resolver dentro de un plazo razonable. ¿Y qué implica un playoff para ti en términos generales? Bueno, es un encuentro a cara o cruz en el que muchas veces, según el tipo de deporte o juego en el que nos estemos enfrentando, puede tener un resultado más o menos azaroso. Dentro del ajedrez, que es un deporte-juego que no tiene mucho azar, aún así es muy raro que se resuelva un resultado deportivo en un solo encuentro. Suele, como mínimo, jugarse a varios encuentros porque se considera que un playoff en un solo encuentro no es suficiente para determinar quién es el mejor. Y esto extendido a juegos como Carcassonne o otros juegos de mesa donde puede haber ciertas componentes que son realmente aleatorias, cosa que en el ajedrez no pasa, entiendo que un playoff a un solo partido puede dar opción a que no gane el mejor siempre. Esto no significa que el que termine como campeón después de una serie de rondas donde siempre gana una eliminatoria, no significa que sea menos válido que el que ha ganado un suizo, pero evidentemente se resta o se elimina un componente sustancial que es la regularidad. Me pasó en el Nacional que vi que un chico que gana 5 encuentros, los 5 que había en el suizo, cae en la primera ronda de eliminatorias precisamente ante un jugador que tenía 3 puntos, o sea, 2 puntos menos que él, y además ya se había enfrentado a él y había perdido con él. O sea, son cosas que tú piensas fríamente y dices, joder, o sea, gana 5 partidos y pierde en octavos de final contra un jugador que tiene 2 puntos menos. Estas son cosas que pasan también, claro. Claro, desde el punto de vista de la pureza deportiva, de la competición, de que el resultado dé como ganador siempre al mejor, la regularidad, los playoffs son una mala solución. Es verdad que desde el punto de vista del ajedrez, esto de la búsqueda de que el mejor sea el que gane es como que tiene mucha importancia, ¿no? En el mundo del ajedrez, ¿quién es realmente mejor? El campeonato del mundo entre el campeón y el aspirante no se juega a una partida, ni a 2, ni a 4. Se ha jugado a 11, a 15, a 20 y bueno, recuerda tú, campeonato del mundo que han durado meses, ¿no? Entre Karpov y Kasparov, es decir, huir de un resultado que pueda tener algo de aleatorio, de injusto. Esto es algo que los playoffs, si son muy reducidos, pues un golpe de suerte puede dar un resultado injusto. En ese sentido, el suizo, si está bien planteado, suele ser bastante más justo en cuanto a la regularidad. También intervienen otros factores. Las eliminatorias es algo mucho más emocionante. Entonces, de cara a la deportividad, a vender de cara a un patrocinador, una retransmisión, digamos, un show para espectadores, normalmente las eliminatorias son algo que tiene mucha más emoción y puede tener mucho más valor extra deportivo, digamos, ¿no? Me voy a saltar un poco alguna pregunta que tenía porque quiero centrarme en este tema que estamos hablando y es que curiosamente se me ha presentado este mix de suizo con playoff como situación en la que me dicen, bueno, para eliminar esa varianza tenemos o determinamos que podemos hacer un playoff a partir de ese primer suizo en el cual pues los 2 o 4 primeros jugadores pasan directamente a unos cuartos de final, por ejemplo, y del sexto al 18 pasan directamente a los octavos o algo así. Quiero decir que saltan una eliminatoria
premiando esos primeros puestos en el suizo, y los siguientes también pasan, porque al fin y al cabo lo que tratan es de igualar un poco esa varianza, pero después las rondas de playoffs, aunque saltes una eliminatoria, son a una partida, y aquí se pierde de nuevo el componente. Al final te encuentras que un chico que gana el torneo suizo o que queda segundo pierde en un cuarto de final o en una semifinal ante alguien que a lo mejor ha quedado el 12 o el 15, que no significa tampoco que esté mal, porque el que ha ganado esa partida también tiene que llevarse un premio. Es curioso porque esto no es solo del Carcassonne. Yo he sido también, por ejemplo, jugador de Magic, y en Magic también se organizaban unos suizos, pero luego nunca se miraba al campeón del suizo, siempre se hacían unas eliminatorias finales, o al menos muchos campeonatos que yo he jugado. Hay como cierta resistencia a que se juegue solo un suizo y que el suizo dé el resultado final de una competición. No sé si es por motivos organizativos o desde el punto de vista del espectáculo, o por desconocimiento, que también puede ser. Es decir, el suizo bien planteado es un sistema que por sí mismo puede arrojar un resultado justo de quién ha sido el mejor, probablemente mucho más justo que someterlo luego a unas eliminatorias posteriores. Desde luego, unas eliminatorias a una sola partida después de un suizo es como buscar una regularidad y luego obviarla. Es decir, si precisamente el suizo lo que te garantiza es que van jugando los mejores entre sí, se van filtrando en las últimas rondas, ya siempre se enfrentan los mejores, pero arrastrando todos los resultados previos, a mí me resulta un pelín chocante. Luego siempre hay que mirar número de jugadores, el calendario que se dispone. Hay muchos factores a tener en cuenta dentro de una competición. Los modelos mixtos pueden ser más divertidos, pueden ser más emocionantes, pero se corre el riesgo de que sean también deportivamente, entre comillas, aunque no sea un deporte, pero digamos que permita que el azar intervenga con demasiada fuerza y haga que una persona que es mejor, digamos, tenga mala suerte en un solo encuentro y se quede fuera de una final o de los primeros puestos, ¿no? Tenemos una liga, por ejemplo, en la Asociación Carcassonne Spain, que se hace a nivel nacional, y bueno, en las dos últimas ediciones es un todo contra todos, lo que pasa que a una vuelta es un round robin, y bueno, en las dos ocasiones ha quedado campeón la misma persona. Un fuera de serie, sin duda. En el suizo del Campeonato de España también es el campeón, pero cae en cuartos. Esto es una cuestión que yo vengo reiteradamente a recalcar, y soy muy pesado, pero realmente esto es lo que venía yo a extrapolar un poco del mundo del ajedrez. Yo cuando empezó el ajedrez, la verdad, no sabía que era un sistema suizo, y cuando lo capté un poco la idea, entendí que tenía evidentemente que plantearse correctamente, como tú comentabas. De hecho, hice un curso de arbitraje de provincial. Fuiste tú mi mentor en este caso, aprendí de ti toda esta tralla de conocimiento, y por eso te invitaba también al programa, evidentemente. Sabía que ibas a exponerlo correctamente, y me gustaría que, no sé de qué manera, porque estamos en un canal sonoro, pero que esbozaras un poco, para la persona que no entiende el sistema suizo, qué significa el sistema suizo, o cómo se aplica el sistema suizo ante un número de jugadores determinado. Por ejemplo, estamos en el Campeonato de España de Carcassonne, hay 40 jugadores, y se determinan que 5 rondas son las ideales para realizar un suizo en este caso. Pero bueno, plantéanos tú el sistema en este caso para que la gente lo comprenda. Bueno, para alguien que no sepa nada del suizo, hay que decir que es un sistema en el que no se eliminan las personas. Debe partir de un ranking inicial, es decir, los jugadores que van a jugar, debe haber algún conocimiento previo de su nivel para poder ordenarlos, los primeros o los favoritos, tal. Aunque esto, si no lo hubiera, se puede obviar aumentando el número de rondas, digamos, ¿no? Para evitar las fluctuaciones. Y luego va emparejando entre sí a los jugadores que llevan el mismo número de puntos o victorias, o como lo queramos llamar. En ajedrez hablamos de puntos porque las partidas tienen 3 resultados posibles: victoria, empate o derrota. En Carcassonne, si no es posible el empate, pues solo sería victorias o derrotas, digamos, ¿no? Entonces, si en la ronda primera todo el mundo tiene 0 puntos, en la segunda la mitad tiene 1 punto y la mitad tiene 0. Los de 0 juegan entre sí, los de 1 juegan entre sí. En la ronda siguiente,
tenemos personas con 2 puntos, personas con 1 punto, personas con 0. Cada grupo juega entre sí. De esta manera se va produciendo un tamizado en el que una derrota no te deja nunca fuera de la competición, si el suizo está bien hecho. Tiene la suerte de que todo el mundo, incluso el que no tiene opciones de ganar, sigue jugando hasta el final y se divierte, que eso también es algo positivo. Y si el suizo está bien planteado, al final van jugando entre sí los mejores y se enfrentan entre sí y todos tienen la oportunidad de demostrar quién es el mejor, ¿no? En un suizo bien planteado, el campeón normalmente se habrá enfrentado con el subcampeón y probablemente también con el tercero, y si es campeón es porque les ha ganado o al menos no ha perdido con ellos, ¿no? Luego hay una peculiaridad que tiene el Carcassonne y algunos otros juegos que hace el suizo aún mejor que en el ajedrez. En el ajedrez es un auténtico quebradero de cabeza, tú lo sabes, el tema de los colores. Es decir, en ajedrez no es lo mismo jugar con blancas que jugar con negras, y eso es algo que está implementado en el suizo para que quede equilibrado, porque jugar con blancas es mejor que jugar con negras. Entonces, en un sistema suizo, tú tienes que terminar, si son 6 rondas, con 3 partidas con blancas y 3 partidas con negras, y si son impares, con 4 y 3. Sería injusto que alguien jugara muchas más partidas con un color que con otro. Dentro de mi desconocimiento, corrígeme si me equivoco, pero en el Carcassonne no hay colores, con lo cual el suizo funciona mucho mejor, porque no tienes que estar pendiente de corregir este aspecto, ¿no? Y entonces puedes tener más libertad a la hora de emparejar a los jugadores con quien lleva los mismos puntos, ¿no? Bueno, sí, aquí el inconveniente en este caso sería que el que empieza primero, como hay 72 losetas y hay una de inicio, quedan 71 losetas para colocar entre los dos jugadores, entonces uno coloca 36 y otro coloca 35. Además, el que hace el primer movimiento, si le toca una tapa, lo que sería una ciudad en un lateral, consigue los primeros 4 puntos, que es la primera ventaja que tiene un jugador en Carcassonne. Por eso se dice que cuando hay empate, el que empieza tiene las de perder. O sea que si empatan la partida, sobre todo en playoffs, ¿no? Porque en suizo no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta el empate como en ajedrez. Aquí los dos serían igual en este caso. Pero cuando en Carcassonne se usa el sistema suizo, ¿en los emparejamientos ya se indica quién va a empezar? ¿O solo se emparejan los jugadores y se sortea quién empieza? Sí. Lo que pasa es que lo que vengo acá a preguntarte en otra pregunta posterior, pero lo voy a hacer ahora, es que los organizadores en Carcassonne no tienen en cuenta algo muy importante que tú acabas de plantear antes, que es el rating inicial. Si no se tiene en cuenta el rating, sucede lo que sucede en eventos como, por ejemplo, el Nacional, que es súper duro entender que 2 campeones nacionales de las 2 últimas ediciones se enfrenten entre sí en la primera ronda. Esto no tiene sentido. Por lo menos en el ajedrez no tiene sentido. No tiene sentido. No claro. Tiene sentido. Es verdad que el suizo es un sistema muy flexible que puede llegar a corregir eso. Pero lo ideal es que no tenga que corregirlo. En un torneo donde tú ignores totalmente resultados previos, tienes que meter más rondas para que el suizo le dé tiempo a corregir. Porque claro, tú emparejas en la primera ronda al favorito, o digamos, al campeón del año pasado y al subcampeón, y al que pierde lo estás fastidiando, porque en el suizo es importante ganar las primeras partidas. Entonces tendrías que ampliar el número de rondas para que esa persona pudiera recuperarse de esa derrota tan pronto, ¿no? Pero incluso aunque en el Carcassonne no haya un ranking ELO, un ranking ATP como en el tenis o este tipo de cosas, como tú bien dices, mirar la clasificación del mismo campeonato del año anterior o de campeonatos similares sería una buena idea a la hora de plantear el suizo. Cualquier información, esto en los primeros tratados de suizo se decía, tú acuérdate que cuando hace 20, 25 años había muy pocos jugadores con elo internacional en el ajedrez, había mucha gente que no tenía ranking, y se decía, cualquier información que tú puedas tener del nivel de un jugador es mejor que no tener ninguna, tenlo en cuenta a la hora de hacer un ranking. Y en Carcassonne, si hay alguna información de quiénes son los mejores, que como tú me dices, en un número de jugadores que lleven tiempo jugando debe haberla, eso se debería tener en cuenta, si no el suizo no va a funcionar bien. Correctamente dicho, sí señor, porque además hay elo
en el Carcassonne, pero no está establecido desde una organización o desde una entidad. En la plataforma online Board Game Arena, que se utiliza mucho para los clasificatorios en el tiempo de pandemia, ahora no se le da uso, pero sí es cierto que se empareja el suizo en función de ese elo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que en el ajedrez, por ejemplo, el elo está dividido por formatos. No es lo mismo el ajedrez rápido que el ajedrez lento, que por correspondencia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el elo del Carcassonne fluctúa en la misma línea, sea el formato que sea. No es igual un formato a turnos, que puedes estar jugando un mes, que es como si fuera por correspondencia en ajedrez, que un formato en tiempo real a 3 minutos, que a 10 minutos en un torneo, que con expansiones, etcétera. Entonces no se toma como real ese elo, pero que tampoco se toma como real ningún elo en función de esa información que puedas tener de otros campeonatos anteriores, que es lo que yo vengo aquí a reclamar un poco. Digo, bueno, ustedes no tienen por qué tomar el elo de la BGA, de Board Game Arena, la plataforma online, como punto inicial del rating, pero sí tienen ustedes que tener en cuenta que este señor fue el campeón de España del año pasado, que este otro fue el 30, entonces pues se le puede asignar una numeración o un algo. Y esto mismo hacíamos nosotros en el club de ajedrez, cuando hicimos el campeonato el circuito de bares. Íbamos por cada bar haciendo un torneo individual, pero después todos esos bares se juntaban en un circuito. ¿Y cómo emparejamos a la gente? Si había mucha gente que a nivel local no había jugado nunca federado, pues le asignábamos un elo que iba fluctuando con el propio emparejamiento de cada ronda de cada bar en el que jugábamos un torneo. Y al final, después de 2 o 3 años, había jugadores que se habían asimilado o asemejado a una fuerza parecida a la del elo andaluz o al del elo nacional. Y entonces, bueno, ahí estaba el elo que, aunque era hecho por nosotros, pero se cotejaba perfectamente con el elo que después tenía cuando se federaban. Claro, es lo que te comentaba antes. Lo importante para la competición es que si tú tienes cualquier información sobre el nivel de juego de los participantes, la uses. Porque el ranking inicial de un sistema suizo es muy importante, hace que funcione mucho mejor si los jugadores están ordenados más o menos con algún conocimiento sobre su nivel de fuerza que tienen. Eso hace que el suizo sea mucho más eficaz y por lo tanto mucho más justo. Además, ese tamizado del que nos hablabas hace que inserto dentro del suizo, las personas que van ganando se vayan enfrentando entre ellas y hay un playoff inserto dentro de ese suizo en el que se van solamente enfrentando como si fueran cuartos, semifinales y final las personas que van consiguiendo más puntos hasta llegar a esa última partida en la que se dilucida quién es el campeón, si está bien hecho el suizo y si se ajusta a las rondas exactas del número de jugadores y existe un rating inicial. Si no fuera el caso, se puede, como decías bien, ampliar más rondas para quitar esa posibilidad de falso emparejamiento inicial que existe. Sí, en suizos bien medidos, digamos, torneos internacionales de en torno a 150 o 200 jugadores, 9 rondas. Normalmente en la 9ª ronda, en la mesa 1, se están enfrentando los 2 aspirantes a ganar el torneo. Y si ha estado muy igualado, bien, puede que en las 2-3 primeras mesas, los 6 jugadores que juegan ahí sean los únicos capaces de ganar el torneo en ese momento y por lo tanto tienes algo parecido a una final muchas veces. A lo mejor no es un solo encuentro por la final, pero son 2 o 3 por el título y quien gane va a ganar el torneo. O sea que de alguna manera, aunque no es un playoff, pero las últimas rondas, las primeras mesas, se está jugando para ver quién gana el título. Realmente no necesita un suizo añadírsele luego unas eliminatorias, ¿no? Yo no le veo necesidad. Hay quien dice que, bueno, pues ya la última ronda de juego no tiene sentido para los jugadores que ya no tienen esos puntos y no están en esas primeras mesas. Pero bueno, también en una final o en una semifinal de un playoff ya no tiene sentido para el resto de jugadores que ni siquiera pueden jugar una última partida. Claro, entran en juego varias cosas. Lo primero, para una persona que se apunta a una actividad y digamos su nivel de juego no le va a permitir ganar el torneo, ser el primero, pero puede disfrutarla y yo, dentro de que tenga un carácter competitivo Carcassonne, entiendo que también habrá jugadores que no le importa ir a jugar un campeonato de España sabiendo que tienen pocas opciones de ganar y aún así van y se divierten y entonces, bueno, puede que alguien esté jugando en las últimas rondas sin opciones de nada y aún así quiera hacerlo.
yo solo veo una virtud más que un defecto, la verdad. Luego, bueno, tú sabes que en el mundo del ajedrez muchas veces no hay premios solo para el campeón del torneo. Puede haber premios para los 3 primeros, para los 10 primeros, para la mejor mujer, para el mejor niño de menos de 14 años, para el novato que es la primera vez que va, se pueden poner muchos premios de manera que se lleva alguien un trofeo sin quedar el primero de la clasificación, ¿no? Y eso también le da un poco de vidilla y de aliciente, que es de lo que se trata, ¿no? Y una cosa que descubrí también yo en el ajedrez, cuando hablamos de tantos niveles de elo en este caso, que es el nivel que fluctúa dentro de esas partidas o de esas competiciones, es los premios por tramos de elo, que es una curiosidad, porque al fin y al cabo tú te enfrentas también dentro del mismo torneo con gente de tu propio nivel, y no puedes quedar ni el primero ni el segundo, a lo mejor quedas del 20 al 30 o del 60 al 80 o del 100 al 120, pero dentro de tu nivel ahí están también los jugadores que luchan contigo para obtener un premio parecido. Sí, bueno, el ajedrez, claro, es un deporte que lleva tantísimos años funcionando que ha ido inventándose, mejorando cosas y este es un aspecto que viene a incentivar y a promocionar pues, jugadores que no han conseguido llegar a un nivel mucho más alto, pero les gusta ir a competiciones y tener alguna opción de competir en cuanto a su nivel con jugadores de su mismo nivel y tener opción de ganar algún premio o simplemente la satisfacción de haber quedado el mejor de su categoría, por decir de alguna manera, ¿no? Y creo que es algo interesante porque al final, aparte de buscar competiciones justas desde el punto de vista deportivo, que den un premio al mejor, cualquier competición lúdica también quiere fomentar su propia actividad. Me imagino que a quien organiza una liga de Carcassonne le interesará que cuantos más jugadores de Carcassonne haya en España, mejor. Y si no le damos ningún caramelito, ningún premio, ningún incentivo para seguir mejorando a los jugadores que empiezan o a los jugadores que no son capaces de jugar mucho mejor, a lo mejor terminan abandonando, ¿no? En ajedrez, por suerte, pues hay muchos jugadores que sin llegar a un gran nivel mantienen su afición y también pues porque tienen torneos solo para cierto nivel o en un abierto hay premios para los jugadores de cierto nivel. Es una manera también de promocionar tu juego o tu deporte y que cada vez lo practiquen más personas, que también debe ser un objetivo de quien organiza una competición, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en otros torneos y cómo has llevado a cabo esta tarea técnica como árbitro u organizador en el entorno de otros juegos de mesa distintos del ajedrez. Bueno, tampoco es que me haya dedicado a esto mucho, ¿no? Yo a nivel aficionado, digamos, tengo un grupo de amigos con el que jugamos a 3D Ages, por ejemplo. Es un juego organizativamente más complejo porque jugamos partidas de 4 personas, entonces es más difícil hacer emparejamientos, digamos, cuando participan varias personas. De hecho, bueno, Carcassonne pueden jugar 2, que es como jugáis vosotros los formatos de los campeones de España, pero también es un juego que permite que jueguen varias personas, pero entiendo que eso añade complicaciones porque, bueno, keymaking, intervención de terceros, a veces es difícil, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes que organizar un grupo de, digamos, 10, 12, 14, 16 personas en partidas de 4, ahí el suizo ya no se puede utilizar. Ni las eliminatorias tampoco funcionan. Hay que darle un poquito vuelta al coco. Yo creo que cualquier sistema de competición, pensando un poquito, tiene una manera óptima de organizar. La liga es el sistema ideal para cualquier competición, es el sistema más justo en el que todos se enfrentan contra todos. Y cuando yo organizo, por ejemplo, estas competiciones de 3D, intento que todos los que participan jueguen entre todos y el mismo número de veces con cada jugador, digamos. Y bueno, pues tengo ahí hojas de Excel hechas y tal, según el número de jugadores. Me he comido el coco, una cosa como una afición mía personal con amigos y eso, pero me gusta y me entretiene. Una vez te pregunté, pero bueno, me preguntan desde Carcassonne Spain, que alguien sabía que iba a entrevistar a un árbitro de ajedrez que, bueno, tiene hay muchas pegas con el tema del suizo a la hora de implementarlo. La mayoría de la gente no lleva un laptop encima, no lleva un portátil, no lleva una sobremesa, no lleva nada, es el móvil.
y han surgido, bueno, pues plataformas de online que gestionan este tipo de torneos, pero son complejas en realidad, no son fáciles porque pueden incluir mixes de sistemas o un sistema único. Y me preguntaban, oye, pues, ¿por qué no preguntas qué se podría utilizar? Normalmente, claro, yo recuerdo de que en el suizo utilizamos, bueno, pues Swiss Perfect, si no recuerdo mal, como inicio, después vino el Swiss Manager, después el Vega. A ver, los programas de gestión de suizo están muy afinados, pero es verdad que están diseñados para ajedrez. Según el programa, la versatilidad que tengan, por ejemplo, Swiss Manager es un programa, digamos, más versátil, más flexible, y yo creo que es bastante bien adaptable a llevar una competición, incluso si fuera mixta. Es decir, podrías hacer un suizo 6-7 rondas y luego añadirle 3 rondas más y emparejas a mano. Y todo lo puedes subir, digamos, a Chess Result, que es la página web que se relaciona con Swiss Manager, para que todo el mundo pueda seguir en su móvil el desarrollo de la competición. Es decir, que esto posible es. Yo supongo que ahora mismo con las competiciones pues se pone todo en papel, ¿no? Y la gente consulta las clasificaciones y los emparejamientos en los tablones de la competición, pero yo hoy en día organizar cualquier competición lúdica o deportiva sin un portátil y una impresora e internet, creo que es un atraso, ¿no? Sí, es casi inviable. Me preguntaban por plataformas online que se puede gestionar directamente con un móvil. Pero bueno, yo siempre lo digo, esto es complicado porque normalmente uno va con el equipo. Hombre, puede hacer como en el Campeonato de España, que llevan un proyector, ponen ahí una pantalla, la tienen ahí porque estaba preparado todo para eso, y no necesitas impresora, pero es cierto que el ordenador es necesario porque los sistemas es un software al fin y al cabo y se ejecuta en el PC. Bueno, en cualquier caso, habrá muchas cosas, pero no sé si te llega ahora mismo a la cabeza alguna plataforma online que directamente se pueda gestionar sin necesidad de software propietario. No, la verdad es que no se me ocurre ahora mismo. Nadie ha implementado una gestión directa de un suizo vía web. Hay algunas iniciativas ahí, pero no, todavía no han terminado de cuajar. Sí es verdad que ahora, por ejemplo, Swiss Manager con Chess Result te permite ir introduciendo los resultados desde el móvil, pero siempre teniendo un ordenador que gestiona el torneo. Esto, por ejemplo, es cómodo para que si tienes varios árbitros en un torneo muy grande por áreas, pues puedan ir metiendo ellos los resultados tal como terminan directamente en el móvil, ¿sabes? Y el árbitro está sentado en su mesa central y los está recibiendo y no tiene que, tú sabes, lo típico, apuntar los resultados en un papel, llevárselo al árbitro a la mesa, los mete en el ordenador. Eso sí. Pero la verdad, Joaquín, no entiendo muy bien la problemática. Una organización de un campeonato de España de Carcassonne no puede tener una mesa con un ordenador. No van por ahí los tiros. Va en función de que hay muchos clasificatorios, están bastante mal organizados dependiendo de quién los gestiona, y entonces pues de alguna manera entiendo que la Asociación Carcassonne Spain, que ayuda a DeVir a través de todas las personas que conforman en la red nacional que hay de jugadores, pues esta asociación, y a la hora de implementarlo a través de sus miembros es harto complicado que todo el mundo tenga un portátil. Entonces buscaban una manera flexible, claro, a través de online, pues de que haya una plantilla que se utilice para todos esos eventos y sea más sencillo para todo el mundo de utilizar y no tener que llevar cada uno un portátil que todo el mundo ni tiene, ni sabe manejar un software de suizo ni nada. Es simplemente por eso. Hay algo por ahí que se llama Tournament, pero no sé, lo toca bichear un poco y bueno, está por ahí. Alguien lo está mirando también, en fin, que es solamente una consulta que te hacía por si conocías y tal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo jugaba las competiciones de Magic, en Magic implementaron un software propio. Y ahí la verdad que funcionaba bien, porque todos los usuarios, digamos, todos los jugadores tenían un código, se añadían ahí al programa bastante bien. Y tenían un software propio para Magic para la organización de los torneos. Pero incluso en eso, claro, había árbitros
Había árbitros de Magic que estaban formados y sabían gestionar ese programa, manejarlo. Y igual, claro, Carcassonne tendría que intentar plantearse tener un número de personas bien distribuidas por toda la geografía española con un poquito de conocimiento para que pudieran encargarse de organizarlo, gestionarlo. Claro, esto es lo que quiere hacer la asociación, porque De Beer, como al fin y al cabo es una empresa, bueno, esto lo hace pues por trasladar a los fans, el mantener el juego, este tema de competición que se hace desde Alemania, que al fin y al cabo son quienes solicitan a la distribuidora en cada país la posibilidad de enviarles un campeón nacional y así conformar el campeonato del mundo. Pero bueno, es cierto que incluso el tema de los relojes es un poco complicado y hasta a nivel del campeonato de España les ha resultado ciertamente incómodo esa petición por parte de todos los jugadores a nivel nacional de que se implementen los relojes para que se ejecute mejor la ronda y no haya esas faltas de tiempo que hay algunas veces o retrasos, como suele suceder muchas veces. Y claro, todo está todavía por ver y por rodar. La verdad que queda mucho todavía. ¿Qué es lo que más te gusta de Carcassonne y qué similitudes o diferencias ves con el ajedrez? Vamos terminando ya con esto, bueno, con el ajedrez y con otros juegos abstractos. Bueno, yo la verdad Carcassonne habré jugado 5 o 6 veces, ¿eh? No he jugado mucho más, me considero bastante ignorante al respecto. Pero con el ajedrez, desde mi ignorancia, la verdad que no le veo muchos parecidos. De hecho, hasta que tú me hablaste, yo pensaba que era un juego de varias personas. Nunca me había planteado el formato 1 contra 1, que supongo que debe ser muy distinto y mucho más competitivo que lo que son partidas entre varios jugadores, que son más para echar el rato y divertirse. Debe ser bastante distinto. Sí, la mecánica del juego no tiene nada que ver. Las similitudes que yo veo entre Carcassonne y el ajedrez son en cuanto a los conceptos de ataque, defensa, esa conceptualización estratégica y táctica, al fin y al cabo, que lleva a cabo el jugador de ajedrez frente al otro oponente y que tiene que hacer también al mismo tiempo el jugador de Carcassonne frente a su otro oponente. Veo más similitudes, por ejemplo, con el juego de Hive, que tiene, no son caballeros medievales, ni caballos, ni torres, pero son insectos y al fin y al cabo cada uno tiene un movimiento diferente. Lo que pasa es que también hay una diferencia, que es que el Hive no tiene tablero y el Carcassonne sí, y el ajedrez empieza con todas las piezas en el tablero y el Hive no. O sea, que siempre hay diferencias entre un juego y otro, pero hay similitudes. Fíjate tú, yo la colmena sí le veo mucho más similitudes porque hay una pieza que es la más importante a la que hay que acorralar, que es lo mismo que dar jaque mate. Sí. Distintas piezas que cada una mueven distintas. Si te fijas, cualquiera diría que se ha inspirado en el ajedrez dándole otro enfoque, pero tiene muchos paralelismos este juego de la colmena. El hecho de que hay una pieza, este es el objetivo, y encerrarlo es cuando se consigue la victoria. Eso es ajedrez en estado puro. Exacto. Bueno, bien. Ismael, ¿algo que te gustaría trasladar a los oyentes de Meeple Podcast? ¿Algo que no te haya preguntado, que se haya quedado en el tintero en relación a todo esto? ¿O cualquier día que te hubiera preguntado? No sé. Bueno, creo que de suizo y sistemas de competición hemos hablado bastante. Quizás para los jugadores de Carcassonne resulte todo un poquito extraño, un poquito difícil de entender. Requiere explicarlo bien, porque el sistema suizo no es algo intuitivo. La gente normalmente cuando lo ve por primera vez no entiende cómo funciona, pero cuando lo vives varias veces y te acostumbras, luego te chirrían otros sistemas. Y yo creo que eso es síntoma de que el suizo es un buen sistema de juego para casi cualquier juego en el que se enfrentan dos personas, en el que se juega 1 contra 1, y yo recomiendo que lo probéis y lo intentéis implementar porque merece la pena. Claro, el suizo puro, porque claro, el suizo sí que existe en el Carcassonne. Por cierto, en la asociación Jugamos Todos, que es la que dirige a nivel técnico el Campeonato Nacional de España, aunque organiza De Beer, ellos son quienes llevan todo el material, quienes arbitran y quienes directamente están en la puesta en escena. De las dos personas que dirigen la asociación Jugamos Todos, que es de Córdoba, por cierto, no me acuerdo del nombre, ahora se me ha olvidado. La chica que lleva el tema ella es programadora y implementó un sistema software
para la competición mixta entre suizo y después de la de eliminatoria para el Carcassonne 1 contra 1 y también otra para el Carcassonne de más de 3 jugadores, porque también hay una competición familiar. Así que ellos tienen implementado ya algo así también. O sea, al fin y al cabo se va cada uno amoldando a la situación que necesita, pero supongo que esto también está en relación a lo que comentaste del divertimento, de la espectacularidad. Y fíjate que Carcassonne este año pasado se ha retransmitido a través de las redes online, a través de Movistar. O sea que la idea de tener una final que genere esa adrenalina de la última partida, de quién va a ser el campeón, es también algo que prima mucho para un evento que no está federado, sino que simplemente depende de una distribuidora. Sí, hay que intentar encontrar un equilibrio entre la espectacularidad, la retransmisión, el show, digamos, y la justicia deportiva, que gane el mejor. Y yo creo que para todo deporte o actividad lúdica que se quiere convertir en competición, digamos, hay una buena solución. Hay que buscarla, eso sí. Hay que adaptar el sistema al juego y el juego al sistema, de manera que haya show, haya espectáculo y gane el mejor. Correcto. Yo lo que veo por mi parte es que soy muy pesado con toda la plebe de Carcassonne Spain, concretamente con el tema este del suizo puro, y yo los veo a ellos en la otra barrera como muy inmovilistas, como que están acostumbrados a ese sistema mixto y no atienden a lo mejor a estas circunstancias concretas, que por cierto ya te digo que en Carcassonne ni siquiera en el Mundial, aunque ahí tiene menos sentido porque ahí son todos campeones de cada uno de los países, pero ni siquiera se implementa un rating inicial. O sea que esto, desde mi punto de vista, es un fallo bastante importante. Pero bueno, la realidad es que bienvenidos sean todas estas posibilidades de jugar a competición y nada, aquí queda en este episodio sonoro pues la versión o la visión de lo que serían dos ajedrecistas que tú vienes del mundo del ajedrez, yo también, y es la visión que nosotros fomentamos de alguna manera porque lo vemos más bien así. Quería preguntarte antes de nada, antes de despedirnos, que pertenece a uno de los clubes de más renombre del ajedrez sevillano, de la localidad de Espartinas, y es el Club Alequín. ¿Cómo va todo por uno de los clubes que más fomenta el ajedrez en el ámbito infantil y educativo? Bueno, el Club Alequine ya no está en Espartinas. En los últimos meses nos hemos mudado a Mairena, del Aljarafe. ¿Cómo se nota que llevo fuera del mundo de la Pero no te creas, porque es una noticia de menos de un año, o sea, de los últimos meses. Pero por lo demás, bueno, seguimos siendo el mismo club. Digamos que somos numerosos, pero no tenemos grandes jugadores. Siempre le hemos dado prioridad a la cantera y a la promoción. No nos importa tanto estar en las competiciones por equipos de mayor nivel, sino promocionar el ajedrez, sacar chavales y chavalas que tengan amor por el ajedrez y jueguen con nosotros, y promocionar, y cantera. Y en ese sentido, bien, nosotros seguimos en esa línea y es un buen punto de encuentro y grupo de amigos y de amigas, y seguimos para adelante a pesar de las dificultades. Muy bien. Pues he hablado de todas las iniciativas que tenéis y que siempre habéis tenido en este club. Y bueno, que no quería despedirme sin preguntarte por esa incursión en la fotografía que has extrapolado también al mundo de los torneos del ajedrez. Esto es algo parecido a lo que el brasileño Melvin Quaresma, subcampeón del mundo de Carcassonne en 2021, lleva a cabo precisamente en Carcassonne. ¿Cómo surgió en él? ¿Cómo ha surgido también en ti, en esta afición a la fotografía? Ajá. Pues realmente empecé a hacer fotos en serie un poco, a mejorar, a hacerlas profesionalmente en cuanto a la calidad, quiero decir, no en cuanto a que me dedique a ello, de hace 5 años para atrás. Pero yo me pongo a rebuscar aquí en mi ordenador en torneos y tengo fotos de torneos de ajedrez desde hace 15 años. O sea, es algo que siempre me ha gustado, de torneos y de otras cosas. Yo recuerdo los primeros años de facultad a finales de los 90 y que hacía fotos, me gustaba ir a revelarlas. La fotografía me ha gustado siempre, digamos, ¿no? Y en los últimos años, desde 2018 hacia acá, pues decidí comprarme una cámara, tomármelo un poquito en serio. Estuve viendo las fotos de David Yada, no sé, supongo que lo conoces, uno de los fotógrafos más mundialmente conocidos del ámbito del ajedrez, y eso me
me inspiró también y la verdad que estoy ahora entregado, la verdad, y muy contento. Además, yo llevo años trabajando con la Federación Española de Deportes para Ciegos y es un ámbito en el que me he esforzado mucho en sacar imágenes y contar, porque es algo que creo que es poco conocido, ¿no? El ajedrecista que es ciego o que ve muy poco, cómo juega al ajedrez, y contar eso en imágenes, la verdad es que es un reto que me gusta y llevo muchos años haciendo. Pero ya una vez que me he lanzado a la fotografía, Joaquín, ya me meto con todo. O sea que un día fui a un torneo de póker aquí cerca de casa, le pedí permiso al organizador y hice fotos también. Y oye, si un día me pilla cerca un torneo de Carcassonne, me acerco a hacerle fotos también, a ver cómo queda. Bueno, pues si termino haciendo un clasificatorio aquí en el Club de Ajedrez San José, te llamo para que nos inmortalice. Sí, ya tengo curiosidad por todo lo que es una competición, gente sentada alrededor de una mesa pensando. Al final se parece mucho al ajedrez en cuanto a fotografía, ¿sabes? No quiero decir, es en interior, la gente está quieta, tienes tiempo para buscar la expresión de lo que está pensando, de lo que está moviendo, de lo que tiene delante el tablero. Se parecen mucho todas estas actividades y esos paralelismos me resultan curiosos desde el punto de vista de la narrativa fotográfica, ¿no? Cómo contar lo que está pasando en una competición que se trata de darle al coco, que no tiene nada que ver con una competición de fútbol donde hay mucho movimiento, hay que correr, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, correcto. No, es más complicado coger la instantánea o tienes que utilizar ese tipo de cámaras súper profesionales que pillan 20.000 fotos y ya después en postproducción coges la que te llama la atención o la que te interesa. Sí, es muy distinto, sí. Bueno, pues Ismael Nieto González, ha sido un placer tenerte aquí, amigo, y fuiste tú quien me diste ese curso de árbitro a nivel provincial, como dije antes, y así que puedo considerar que fuiste mi maestro al respecto de esta incursión a nivel técnico competitivo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Me alegro haber sido maestro tuyo en algo. Seguro que tú también me has enseñado a mí muchas cosas. Esto es así. Pues nada, hasta pronto y muchas gracias a toda la audiencia. Un abrazo, Joaquín. Gracias a toda la audiencia, continuamos y nos vemos en el próximo episodio.